Listo. Ahora sí estamos grabando. 72, 68, 06. Listo. 20 participantes y estamos con diapositivas al aire, ¿cierto? Ahí las están visibilizando. Sí, señor. Diapositiva 45, el concepto de variable. Bueno. Les decía, las variables seguramente como concepto, 81, eso. 65, 04. Apaguemos micrófonos, por favor, gracias. Jorge tiene abierto. Eso. Listo, ya. Les decía, muy seguramente las variables como concepto de metodología de la investigación, muy seguramente no van a tener una relación directa con su proyecto de grado. Las variables están más relacionadas con el planteamiento de hipótesis y las hipótesis están más orientadas para aquel tipo de investigación que nos permita prever los resultados, es decir, con el enfoque más marcado hacia la investigación cuantitativa. Por ejemplo, las investigaciones que hace el DANE. El DANE, todo lo que es encuesta de hogares, todo el tema de empleo, desempleo, ellos, por proyección estadística, están en la posibilidad de predecir qué va a suceder. De hecho, los departamentos y los municipios trabajan toda su proyección de desarrollo económico y social sobre unos elementos que llaman la ficha departamental o la ficha municipal. Y en esa ficha departamental o municipal, el enfoque de población siempre viene proyectado. Me hago entender. El año pasado, en el 2018, el DANE hizo el último censo que tenemos de población, que todavía está en discusión. Todavía no ha habido un ajuste real y no se ha dado la información oficial. Hasta el año 2018 trabajamos en Colombia y en los municipios y departamentos con un censo proyectado del año 2005. Los que tienen más o menos mi edad y algunos recuerdan que en el 2005 nos ordenaron, como no había mucha tecnología, nos ordenaron que nos quedáramos en la casa y nos llegaba un oficiecito a la casa diciéndonos, tal día se tiene que quedar quieto porque lo vamos a censar. Entonces, el DANE en el 2005 hizo su censo y todo lo demás hasta el 2018 fue proyección. Entonces, cuando la investigación es cualitativa, nos permite de manera estadística proyectar, entonces nos permite definir hipótesis. Y las variables son Profe, elementos. qué pena. Sí. Lorena también dice que no ha podido ingresar, que hace Ay, qué rato. pecadito, venga, yo la busco. Profe, hay varios que no han podido ingresar, están escribiendo Lorena y hay otros que tampoco han podido ingresar. Admitir todos. Aquí estoy dando a admitir todos, nuevamente. Yo creo que ahí ya ingresaron. Lorena acaba de ingresar. Tania, Lady, ya. ¿Listo? Listo, listo, profe. Listo, listo. Listo. Bueno, entonces, ¿qué son las variables? Son condiciones que pueden tomar uno u otro valor y que representan una característica particular en un fenómeno estudiado. Entonces, la edad es una variable, el peso es una variable, inclusive en las investigaciones fenomenológicas, el comportamiento de una persona es una variable, la reacción de una persona frente a algo o de un grupo de personas es una variable. ¿Dónde vamos a ver nosotros o vamos a identificar dentro de nuestro trabajo? ¿Dónde vamos a identificar las variables? En la correlación que establezcamos en la pregunta problema, por ejemplo. ¿Cuál es el impacto del desempleo en el Quindío? Entonces, impacto, variable, desempleo, variable. Pero no vamos a plantear, en la mayoría de nuestros trabajos de grado, no vamos a utilizar hipótesis, porque muchos de los trabajos nuestros, la mayoría, diría yo que más del 90% de los proyectos de grado nuestro, están enfocados en estudios cualitativos, estudios fenomenológicos, estudios de comportamiento social, estudios descriptivos, analíticos, donde la variable no juega un papel preponderante, donde la hipótesis y la variable no juega un papel preponderante. Pero, repito, en el entendido de que además de que esta asignatura tiene que ver con su proyecto de grado, pues también la asignatura tiene un microcurrículo, una malla curricular, donde debemos abordar todos los conceptos de la metodología de la investigación. ¿Cuáles son los tipos de variables que existen en investigación, definidas técnicamente? Tenemos las variables independientes
las variables dependientes y las variables intervinientes, o también conocidas como falsas variables. Entonces vamos a tratar de explicar primero qué es una variable independiente. Dice que es aquella que condiciona el comportamiento de la variable dependiente. Por ejemplo, peso versus alimentación. Peso versus alimentación. Entonces, alimentación sería la variable independiente, porque es la que va a condicionar el comportamiento del peso, en este caso. Edad versus crecimiento. Entonces, edad sería la variable independiente, porque la edad va a tener una incidencia directa sobre el crecimiento de la persona. Entonces, entendamos esto, que la variable independiente es aquella sobre el cual el investigador genera las herramientas de manipulación. Es decir, es la que el investigador manipula para ver el efecto de cómo se comporta la variable dependiente. Actúa como un factor condicionante de la variable dependiente. Es decir, tiene que haber una correlación o una relación directa al momento de plantear hipótesis. Yo debo establecer correlación entre la variable independiente y la independiente. Se llama también causal o experimental. ¿Por qué? Porque lo que les decía ahora, porque es con la que el investigador Profe, juega. perdón, interrumpo. Johan está pidiendo ingreso también. Johan, listo, busquemos a Johan por acá. Admitir todos, le doy cada que entro y ahí ingresan todos. Listo, Johan Fernando acaba de ingresar. Listo, correcto. La medida que va llegando me van diciendo, no hay ningún inconveniente, ustedes me van mirando para yo poderme concentrar acá y no estar atento con la lista de ingresos. Listo. Ya vamos acá en 26, quiere decir que ya nos estamos acercando. La variable independiente se utiliza generalmente para medir el comportamiento, es decir, cómo se comporta la causa y cómo influye la causa en el problema, es decir, en la variable dependiente. Repito, los que van a trabajar de pronto investigación cuantitativa, algunos van a trabajar investigación mixta. Es decir, vamos a trabajar cuantitativa y cualitativa. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar aspectos estadísticos, vamos a trabajar aspectos que se pueden medir matemáticamente, comportamientos que se pueden medir matemática o estadísticamente. Y entonces ahí sí podríamos, en nuestro proyecto de grado, podríamos proponer algunas hipótesis. Hay que tener mucho cuidado en que esas hipótesis expongan variables con una correlación lógica y que esa hipótesis y esas variables tengan una relación directa con la pregunta problema, con la pregunta de investigación. Entonces, la variable independiente es con la que el investigador juega, es la que el investigador manipula o es la que el investigador analiza en diferentes momentos para ver cómo se comporta la variable dependiente. Luego decíamos que tenemos, además de la variable independiente, tenemos la variable dependiente. Se le llama dependiente, lógicamente y obviamente, porque depende del comportamiento de la otra variable, de la independiente. Depende de los valores que le demos. Entonces yo puedo decir cuánto debe pesar un niño dependiendo de su edad. Entonces, si empiezo a variar la edad, que va a ser la independiente, pues inmediatamente me tendrá que empezar a variar la variable dependiente. Si el niño tiene 5 años, pesará tanto. Si tiene 10, pesará tanto. Entonces, con la que juego es con la independiente. Y la que analizo o en la que realizo el estudio que se haya propuesto la investigación es directamente en la variable dependiente. A veces suena, en términos teóricos, suena un poquito enredado. Pero cuando ya empezamos a aplicarlo de manera práctica y en el ejercicio, nos vamos a dar cuenta, creo que hay alguien más pidiendo ingreso, vamos a darle ingreso al 27. Ah, no, ya ingresaron por allí. Bueno, no hay nadie más pendiente. Les decía, a veces teóricamente es un poco complejo explicar y se ve mucho más real en la práctica. Y lo vemos cuando hacemos investigación. Entonces, ¿cuál es la variable a la cual le voy a dar valores? Recuerden cuando nosotros jugábamos con el plano cartesiano, que uno decía, yo le doy valor a la X, ¿cómo se me comporta la Y? En este caso, la X sería la variable independiente, porque es la que va a cambiar de valor, y la Y sería la variable dependiente, porque es la que me va a reflejar el resultado final.
A la variable dependiente se le llama también la de efecto o acción condicionada. ¿Por qué? Porque siempre va a estar dependiendo de lo que suceda con la independiente, de los valores que le demos, del comportamiento que se tenga. Y finalmente, donde se realiza el estudio, donde se realiza la descripción, donde se realiza la explicación del fenómeno, es en el comportamiento de la variable dependiente. Es ahí donde hacemos el análisis real. Esto es lo que hacen en los laboratorios. En los laboratorios juegan con variables, ojo, porque yo no necesariamente trabajo con términos en singular, variable. No, yo puedo trabajar sobre varias variables. Yo puedo definir varias, valga la redundancia, varias variables dependientes y puedo definir varias variables independientes y sobre ellas empezar a correlacionar. Entonces, en los laboratorios, en un componente químico, en la elaboración de un elemento o de un componente químico, ¿con qué se juega? Con diferentes valores. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es el comportamiento del producto final? Entonces, esto en la práctica es mucho más fácil de observar. Finalmente, tenemos unas variables en investigación que se conocen como falsas variables o variables desconcertantes. ¿Alguien está pidiendo? Admitir. Listo. Eduardo, queda admitido, Eduardo. Eso. Ya luego miraremos cómo corregir esta situación. Entonces les decía, hay una serie de variables que de alguna manera influyen en la investigación. Se le llaman falsas variables o variables desconcertantes porque generalmente uno como investigador no las tiene en cuenta, pero que juegan un papel preponderante a la hora de medir los resultados. Muchas veces no son objeto de estudios, muchas veces sobre ella no se crea hipótesis, no se genera hipótesis, no se genera con ellas ninguna correlación y nosotros empezamos a ver que hay algo en la investigación que nos está generando ruido. O sea, hay algo que no nos está dejando llegar a los resultados finales y entonces tenemos que detectar esas falsas variables o esas variables desconcertantes y saber cómo las vamos a abordar. Vamos a ver un ejemplo aquí. Un ejemplo práctico. Estamos en la diapositiva 50. Jorge, tocayo, levánteme el dedito si ve la 50. Listo, perfecto. Miremos este ejemplo. Tenemos una pregunta problema. ¿Cuál es la relación entre tiempo de espera para la atención y percepción de calidad de atención en el área de urgencias de un hospital entre junio y julio del 2016? Se estableció acá una delimitación temporal, una delimitación por tema. Y aquí lo que esta pregunta nos está diciendo, venga, ¿qué tan bien atendida se siente la gente en esta clínica en el área de urgencias? Miren que la investigación es práctica. La investigación no solo es toda esta teoría que yo estoy planteando acá. Se aplica en momentos reales, en contextos totalmente reales. Entonces vemos acá que, venga, busquemos acá el punzoncito. Vemos acá que la variable independiente es el tiempo de espera. Variable independiente, tiempo de espera. Es decir, con esa es que yo voy a jugar. Si la persona tuvo que esperar media hora, ¿cómo se sintió? Entonces, aquí tengo la variable dependiente, la percepción de calidad. Si la persona tuvo que esperar 10 minutos, ¿cómo mide el concepto de calidad de la atención? Entonces, lo que va a variar es el tiempo de espera en el tema de investigación. Esa es la variable con la que voy a jugar. Y lo que voy a analizar es la percepción de calidad. Entonces tenemos variable independiente, tiempo de espera. Variable dependiente, el concepto que va a emitir la gente. No, sí, me atendieron rápido. O sea, ¿cómo asocia la gente el concepto de calidad al tiempo de atención? A la demora que tenga que hacer en una cola. Pero resulta que en este tema específico, hay una variable, hay una falsa variable o una variable interviniente que se llama la teoría de los turnos y las colas. Entonces, normalmente, si usted llega a un banco y le toca esperar 40 minutos, ¿usted cómo va a medir la calidad del servicio? Usted dice, es pésimo. Yo porque tuve que esperar aquí 40 minutos. Pero resulta que hay una teoría de turnos y colas que dice que el concepto de calidad se medirá con base en esa teoría y no con base en lo que la persona perciba. Porque habrá una persona que tuvo que esperar media hora y dice, sí, claro, la atención fue muy buena.
A pesar de que esperé media hora, la atención fue muy buena. Entonces, yo como investigador, ¿cómo voy a trabajar sobre esa variable falsa o sobre esa variable interviniente? Vamos a ver, ¿hay alguien tratando de ingresar? No. Ah, sí, por aquí está. Gildardo ya está con nosotros. Bienvenido, Gildardo. Profe, Sí. Isabel Cristina Jiménez también está esperando. Listo, démosle acá, pero entonces me aparecería admitir a todos. Isabel Cristina, ¿ya ingresaría, no? ¿O era que ya no? Jiménez. Ah, entonces Ella está, espere no, que ella le está busque bregando a la entrar y no ha podido, contraseña. profe, ya le mandé la clave. Ah, listo, Y listo, la listo, sí. contraseña, espere, ya le di. Apenas ingrese me cuentan para darle el admitir. Listo, listo. Bueno, les Gracias. decía entonces, este concepto de variable es mucho más entendible cuando lo hacemos desde el punto de vista práctico. ¿A qué quiero llegar como conclusión con las variables? Que si nosotros vamos a definir en la propuesta de investigación, vamos a definir hipótesis desde el momento mismo en que elijamos la propuesta de investigación. Mire, aquí estoy señalando, yo planteé este ejemplo no desde la hipótesis, sino desde la pregunta de investigación. Entonces, si nosotros vamos a definir hipótesis en nuestro proyecto de grado, lo primero que tenemos que establecer es qué variables estamos utilizando en la pregunta problema. Y sobre esas variables vamos a plantear las hipótesis. Yo aquí podría decir, una hipótesis en este ejemplo que estamos planteando y que estamos viendo en pantalla, una hipótesis. Las personas perciben que el nivel de calidad de atención en el área de urgencias de la clínica tal es bueno y es aceptable de acuerdo a la norma. Esa podría ser una hipótesis. Otra hipótesis podría ser, las personas consideran que el tiempo de atención es demasiado extenso, entendiendo de que se trata de un área de urgencias médicas. ¿Ya? Entonces, la hipótesis tendrá que ir muy relacionada, muy directamente relacionada con la pregunta problema, lógicamente con el objetivo general, y esa hipótesis deberá partir de las mismas variables que esté utilizando en la pregunta problema. Repito, ahorita vamos a ver, al final les voy a mostrar el protocolo del documento final, y en el documento no aparece hipótesis ni aparece variables. Pero el que lo quiera definir, démosle por aquí la ingreso a alguien más, a Isabel Cristina. Listo, ya está Isabel Cristina con nosotros y somos un grupo excelente de 28 personas. Espectacular la asistencia, qué bueno, muchas gracias. Bueno, les decía entonces, simplemente, en el documento no aparece el planteamiento de hipótesis ni la definición de variables. Las variables mismas las vamos a encontrar implícitas en la pregunta problema y en el objetivo general, inclusive en el título, que son los tres elementos que tienen correlación directa. Pero necesariamente, ustedes deben conocer el concepto de variable y de hipótesis y qué papel juegan dentro de una investigación. Les decía entonces que las variables tienen una relación directa con lo que son las hipótesis. Y les decía, las hipótesis, al igual que las variables, generalmente se utilizan en investigaciones cuantitativas, porque lo que yo trato de hacer con la hipótesis es adelantarme a los resultados. ¿Qué son las hipótesis? Son explicaciones tentativas. Explicaciones tentativas del fenómeno que se va a investigar. Cuando nosotros hacemos investigación cuantitativa, que es mucho más lineal, que me permite proyectar, pues yo podría decir qué va a pasar en 3 años con la población del departamento del Quindío, si conserva la línea histórica que trae. Yo podría decir, por ejemplo, si en el departamento del Quindío no se implementan políticas públicas claras para disminuir las tasas de desempleo, en los próximos 5 años o en los próximos 10 años seguiremos ocupando el primero o el segundo o tercer lugar en cifras de desempleo a nivel nacional. Claro, ¿y por qué me atrevo a afirmarlo? Porque llevamos 10 años ocupando estos 3 lugares. Entonces, hay una información estadística que casi de manera lineal me permite proyectar y me permite adelantarme al resultado de una investigación. Entonces, las hipótesis son eso. Son explicaciones tentativas que las da el investigador basado en ¿qué? Basado en el conocimiento, basado en la formación académica o basado en la experiencia.
yo sé que muchos de nosotros hemos visto el programa de Manuel Teodoro, Séptimo Día. Muestran ahí muchos casos, triángulos amorosos, homicidios. Y entonces el programa empieza más o menos de la siguiente manera. Empiezan contando una historia, un apartamento, en la sala del apartamento un cadáver, ingresa la policía o el CTI, proceso de investigación. El investigador del CTI se da cuenta que en la pared hay un empotre de televisor, pero no está el televisor. Luego observa que hay una mesa de computador, pero no está el computador y plantea su primera hipótesis. O sea, el investigador va a decir, venga, este señor lo mataron por robarlo. Empieza a plantear una hipótesis. La investigación judicial generalmente es investigación fenomenológica. ¿Y dónde nos damos cuenta nosotros? Mire que a medida que transcurre el mismo programa nos va contando. Y al final, la hipótesis que empieza a cobrar fuerza, no, es que el que lo mató se llevó esas cosas para distraer el resultado final de la investigación. Y resulta que el homicidio o la muerte se dio por una situación amorosa, por una situación de venganza, ¿ya? Entonces, por eso establecer en las investigaciones cualitativas o investigaciones sociales, establecer hipótesis no tiene un sentido real. Mientras que si la investigación es cuantitativa, y menciono lo que hace el DANE proyecta, uno dice, venga, a mí nunca me preguntan, o es decir, personalmente, Jorge Iván Puerta, a mí nunca me han encuestado el DANE sobre el tema de desempleo, nunca me han aplicado la encuesta de hogares, y sin embargo, cada 3 meses sale la información por capitales, lo que llama trimestre móvil, y cada año sale la información por departamentos, comportamiento poblacional, empleo, ingreso de los hogares, formalidad, informalidad. Y escuchen lo siguiente, cuando ustedes van a hacer su trabajo de grado y necesiten ese tipo de información, la información oficial es la del DANE. Gústenos o no nos guste. Porque muchos decimos, bueno, pero es que la tasa de desempleo tiene que ser mucho más alta de lo que muestra el DANE. Seguramente. Pero es la información calificada como oficial. Y toda está enmarcada en investigación cuantitativa. ¿Cuáles son las características que deben tener las hipótesis para quienes decidan aplicarla en algún momento? Para quienes decidan aplicarla ahora en el proyecto de grado. Cuando planteemos una hipótesis, repito, debe estar contextualizada en una situación real. Entonces, por eso insisto en que la hipótesis debe tener relación directa con la pregunta-problema. Recuerden que el punto de partida es la pregunta-problema. ¿Y la pregunta-problema de dónde viene? De la idea. ¿Y la idea de dónde nace? De la conceptualización, la contextualización. O sea, de una serie de conceptos y conocimientos y de un contexto real. Entonces, lo primero de la hipótesis es que debe estar enmarcada en una situación real, que es donde se va a desarrollar la investigación. Otra característica de la hipótesis es que las variables que se fijen deben ser claras, deben ser precisas, deben ser concretas, deben ser entendibles, deben tener una relación lógica. Las variables dentro de la hipótesis deben tener una relación lógica. Ahora bien, al momento de definir la propuesta de investigación, cuando ya lo estamos desarrollando, entonces cada uno de nosotros, cada uno de ustedes debe analizar si es conveniente o no formular hipótesis. Porque a veces, y sobre todo en investigación social, a veces las hipótesis terminan siendo un adorno. O sea, terminan siendo un componente más del documento que no tendría sentido, sobre todo en investigación social. Bueno, visitante número 29 ingresa. Ese es Mr. Brian. Bienvenido, Mr. Brian, al proceso. Y entonces, ¿de qué depende esa necesidad de plantear una hipótesis? Primero, del enfoque que le está dando al estudio. Entonces, si yo como investigador, si yo como formulador de mi proyecto de grado, veo que definitivamente eso no lo voy a necesitar para nada, no está en obligación de utilizar. Entonces, depende del enfoque que usted le vaya a dar a su propuesta y depende también del alcance final del estudio. Si usted considera que necesita plantear hipótesis, porque esas hipótesis le van a ayudar a entender, le van a ayudar a resolver la propuesta de investigación, las puede utilizar. De lo contrario, mi recomendación es no las utilice.
existen diferentes tipos de investigación. Eso simplemente está relacionado con el tipo de redacción que estemos manejando a la hora de incluir en el trabajo o en la investigación, de incluir hipótesis. Tenemos las hipótesis de investigación, las hipótesis nulas, hipótesis alternativas y las hipótesis estadísticas. ¿En qué consiste cada una de ellas? Las hipótesis de investigación, que se utilizan generalmente en estudios correlacionales, en estudios de focus group o grupos focales, diferencias de grupos, en estudios de análisis causa-efecto, consisten en hacer una proposición tentativa de lo que puede ser el resultado de la investigación, pero en términos afirmativos. En términos afirmativos. Y lo voy a poner por acá en un ejemplo. Los altos índices de desempleo en el departamento del Quindío son generados por el bajo nivel de industrialización. Mire que lo estoy planteando en términos positivos. Lo estoy afirmando. Estoy diciendo que así es. Pero ojo con lo siguiente. Una de las características de la hipótesis, primero, es que no es la verdad absoluta. Yo simplemente lo propongo o lo incluyo dentro de mi trabajo, repito, porque tengo conocimiento de causa, porque tengo experiencia sobre el tema, porque tengo conocimiento o porque tengo formación académica. Entonces, la hipótesis de investigación es una proposición formulada en términos positivos, como queriendo decir, yo sé que es así. Luego tenemos la investigación nula. Es plantear la hipótesis, pero en términos negativos, casi como que a la contraria. Y miremos el ejemplo acá de la investigación nula. La industrialización del Quindío no es un factor determinante en los indicadores de desempleo. O sea, en la primera estoy diciendo que sí, y en la segunda estoy diciendo que no. Lógicamente, yo no podría, en mi proyecto de investigación, utilizar la hipótesis de investigación y en los mismos términos plantear una hipótesis nula. O sea, en la primera diciendo que sí y en la segunda diciendo que no. Y tenemos la investigación estadística. ¿En qué consiste? Consiste en representar la hipótesis a través de cifras e indicadores, es decir, utilizando elementos matemáticos y elementos estadísticos. Miren acá el ejemplo. La tendencia del crecimiento económico en Colombia es de 4% en promedio por año. O yo podría decir, según estadísticas del DANE, el crecimiento de población en Colombia para el año 2021 será del 1,5%. Es decir, en la medida en que yo utilice cifras, indicadores, elementos matemáticos, entonces estaría hablando de una hipótesis estadística. Esta hipótesis estadística puede ir de la mano con cualquiera de las dos anteriores, siempre y cuando haya relación entre variables, siempre y cuando la hipótesis y las variables tengan relación directa con el problema de investigación. Recuerden, lo único que busca la hipótesis es adelantarse un poco, tratar de adelantarse un poco a lo que serán los resultados de la investigación. Dicen los expertos, los que ya les he mencionado, dicen que la hipótesis lo que hace es ayudarle a entender mejor cuál será el resultado de la investigación al investigador. Pero generalmente, cuando nosotros desarrollamos nuestros proyectos de grado, salvo, por ejemplo, cuando son proyectos, y ni siquiera en maestría se lo exigen aún. ¿Ya? Por allá en el doctorado, que hay un proceso de investigación muy profundo, se le pide al investigador que trate de adelantarse a los resultados y que diga más o menos dónde va a ir a parar con el producto final de su proyecto de investigación. Entonces, miren que no profundicé mucho, primero que todo, porque explicarlo así, en términos teóricos, es un poco más complejo. El concepto de variable y el concepto de hipótesis. Lo entiende uno mucho más fácil, pues haciendo los ejercicios y llevándolo a la práctica. Lo entiende uno mucho más fácil. Pero creo que ahí queda claro el concepto de hipótesis y variables, que repito, seguramente no lo van a necesitar todos,
o no lo van a necesitar mucho en la propuesta de investigación. En caso de que lo lleguen a necesitar, lo podemos profundizar. Quiero comentarles, antes de continuar con el tema siguiente, que ya me he reunido con 4 grupos. Y veo con claridad que ya muchos de ustedes están pensando en que lo que salga de acá como propuesta va a ser su proyecto de grado. Eso va a ser bien interesante porque no va a haber un esfuerzo doble. Y entonces de una vez dejamos marcada la línea y podríamos en 20 días o un mes estar entregando propuestas en la coordinación académica ya para empezar a desarrollar cada uno su proyecto en los grupos que ya han conformado. Bueno, paso al siguiente tema. Entonces dejamos de lado variable e hipótesis, que son casi que 2 temas que están junticos. Variable e hipótesis van de la mano. Cuando yo hablo de hipótesis, necesariamente tengo que hablar de variables. Las variables están inmersas, ustedes las van a ver en la pregunta que ustedes formulen, pero no necesariamente estamos obligados a mencionarlas dentro del documento. En el documento sí vamos a encontrar el último ítem del documento. Antes de empezar el desarrollo de los objetivos específicos, se llama tipo de estudio y diseño metodológico. Miremos a ver si hay alguien por acá tratando de ingresar. No. Les decía, el último ítem del documento que ahora vamos a ver se llama tipo de estudio y diseño metodológico. Ahora les voy a explicar. En el documento dice tipo de estudio y diseño metodológico. Hay algunos que de manera muy organizadita le ponen tipo de estudio, un ítem, diseño metodológico, otro ítem, o herramientas, o tipo de investigación. Algunos le llaman tipo de investigación, o enfoque de la investigación, en otro ítem tipo de estudio, en el otro ítem herramientas para el desarrollo de los objetivos o metodología a utilizar. Ya cada uno de ustedes, ahorita cuando veamos el documento, va a definir cómo lo va a hacer. ¿Cuáles son los enfoques de la investigación? Son las diferentes formas que me ofrece la metodología para enfrentarme a un problema de investigación y para generar conocimiento. Recuerden que al final lo que se busca con un proyecto de grado es que haya un conocimiento generado y un conocimiento adquirido. Entonces, existen, en términos generales, existen 3 enfoques. Hasta mediados del siglo pasado, ha habido una discusión, una dicotomía en los científicos y en los investigadores, hasta finales del siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado, mediados finales, hablábamos casi que exclusivamente de la investigación cuantitativa. En las ciencias exactas, casi que todo era estudiado desde la estadística, desde el comportamiento, desde la proyección. Entonces, es el primer concepto que tenemos, el enfoque cuantitativo o la investigación cuantitativa. Ya luego de que aparece el concepto de metodología de la investigación, entonces surge el concepto de la investigación social. Repito que también se conoce como investigación naturalista porque se desarrolla en entornos netamente naturales, como se presenta el fenómeno. Y hoy en día, entonces ya los científicos aceptan no solo la investigación cualitativa, sino aceptan también de que se puedan realizar investigaciones mixtas, es decir, que contemplen los 2 enfoques, el cuantitativo y el cualitativo. Entonces, ¿en qué consiste la investigación cuantitativa? Dice Sampieri que es un proceso riguroso, que es sistémico, es sistemático y busca resolver el problema basado en modelos matemáticos, mediciones numéricas y análisis estadístico. Y repito, cito nuevamente la entidad pública que fundamenta toda la investigación en procesos cuantitativos, el DANE. Ustedes entran a la página del DANE y ¿qué encontramos cuando entramos a la página del DANE? Cifras e indicadores. Entonces, el DANE habla, por ejemplo, de las mediciones de pobreza en Colombia. Habla de pobreza extrema. En la encuesta de hogares habla de consumo, el consumo per cápita, el ingreso per cápita, pero ustedes en la página del DANE, ni ustedes ni yo, vamos a encontrar explicaciones de ese fenómeno. Es más, alguna vez invitaron al doctor Perfecti cuando era director del DANE. Ahora hay otro director todo chévere. Cuando el doctor Perfecti era el director del DANE, lo invitaron a Armenia. Venga, como dijo Risa Loca, vuelva y explíqueme a mí. Explíquenos a nosotros en Armenia por qué Armenia
es una de las ciudades con mayor cifra de desempleo a nivel nacional, cuando las condiciones de Armenia son muy diferentes a las de Cúcuta, que es una ciudad fronteriza con muchos problemas, y a las de Quibdó, que es una ciudad litoral y casi que distante del centro de política nacional, porque Armenia comparte escaño con esos dos. Y entonces, porque nos cansamos de buscar en la página del DANE si el fenómeno estaba explicado o no. Entonces el doctor Perfecti dijo algo muy claro y con eso como que nos dejó callados a todos. Dijo, miren, Armenia es una de las ciudades con mayor cifra de desempleo porque es la ciudad más linda y más hermosa para uno vivir en Colombia. Entonces todos los profesionales que son egresados de las universidades en el Quindío se quieren quedar trabajando en el Quindío. Y aparte de eso, muchos profesionales que se gradúan de otras universidades del país se quieren venir a trabajar al Quindío. Y decía, observen ustedes cuando hay convocatorias del sector público que abre la gobernación del Quindío, abre la alcaldía de Armenia, de diferentes alcaldías, la cantidad de gente de otras ciudades que se inscriben para cargos públicos en el departamento del Quindío. Y con eso lo explicó. ¿A dónde voy con esto? Tuvimos que traer al director del DANE a que nos explicara el comportamiento del fenómeno porque en la página no está. Entonces, uno entra a la página del DANE y ¿qué encuentra? Datos estadísticos, cifras, indicadores y proyecciones. Proyecciones. Entonces, el DANE trabaja netamente sobre la investigación cuantitativa o análisis estadístico matemático de cada uno de los fenómenos. ¿Cuáles son las características del enfoque cuantitativo? Por si alguno quiere realizar investigación mixta, lo podemos hacer y aplicar entonces estos criterios. Primero, se basa únicamente en métodos numéricos y estadísticos. ¿Cuántos? Nivel de crecimiento de la curva, comportamiento en términos estadísticos, en términos cifrados, en términos de números. La recolección de la información se fundamenta en la medición. Medición. Y vuelvo al ejemplo del DANE. El DANE califica en base a unas encuestas, pero lo hace en términos de medición. La relación entre variables, que es donde se utiliza más la hipótesis en la investigación cuantitativa, la investigación entre variables deberá ser lineal. Lineal. A mayor número de empresas, mayor posibilidades de empleo. A mayor número de población, menor o mayor comportamiento o menor efecto. Bueno. Y lo más importante de la investigación cuantitativa, que ahí es donde se me permite a mí proyectar resultados, es que la investigación tiene un patrón predecible. Y ese patrón es estructurado. Lo que les explicaba yo ahora. Los municipios trabajan con población censo proyectada. Entonces, imaginan el país pagando un censo cada año para poder establecer cuántos somos, dónde estamos y en qué condición estamos. Entonces, la investigación cuantitativa, por ser bajo modelos matemáticos y bajo modelos estadísticos, es predecible. Y los modelos son estructurados. Por eso, por ejemplo, en salud existen las tablas de control. Dice, si un niño tiene 5 años, ¿cuánto tiene que pesar? ¿Cuánto tiene que medir? En la escolaridad, si un niño tiene 5 años, tiene 7 años, deberá estar en primero básico y en primero básico deberá tener tales conocimientos. Entonces, esa información es predecible porque en términos estadísticos y matemáticos está estructurada. Y entonces, ¿cómo? Las hipótesis tienen una relación muy directa con la investigación cuantitativa y las variables tienen una relación muy directa con las hipótesis. Entonces, en investigaciones cuantitativas existen dos tipos de hipótesis. Dos tipos de hipótesis. La primera de ellas son las hipótesis continuas. Son aquellas que permiten que entre dos valores externos existan infinidad de valores. Entonces yo puedo decir, Jorge Iván Puerta Jaramillo tiene 53 años, 3 meses, 8 días, 5 minutos, 35 segundos. Es decir, me permite establecer un número infinito de valores entre dos valores absolutos o entre dos valores enteros o entre dos valores extremos. El peso, la talla, la estatura.
Pero existe también otro tipo de variables al que llamamos variables discretas. Y es aquella que solo permite analizar o establecer valores enteros, valores absolutos. Yo no puedo decir que hoy en el salón de clase hay 28 personas y media. No, o hay 28, o hay 29, o hay 27. Yo no puedo decir que tengo 3 hijas y media. Tengo 3, tengo 4. Entonces, las variables discretas solo permiten analizar valores enteros o valores absolutos. Eso entonces en cuanto a lo que tiene que ver con el enfoque cuantitativo de la investigación. Hablamos en términos generales de cantidad, elementos matemáticos, elementos estadísticos. Ahora encontramos la investigación cualitativa o el proceso de investigación cualitativo, también se llama investigación social, investigación fenomenológica, interpretativa, investigación etnográfica, y esta es mucho más flexible. Recuerden cuando veíamos el concepto de la cuantitativa. El proceso de la cuantitativa es un proceso riguroso, porque es matemático, es estadístico, es cifrado, es de indicadores. Esta no. En la investigación etnográfica o cualitativa, casi que se me permite la libertad de interpretar el fenómeno. O sea, yo como investigador tengo la capacidad, y vuelvo a retomar los 4 conceptos: conocimiento, experiencia, formación académica, sobre esos 3 fundamentales: conocimiento, experiencia y formación académica. Y sobre ellos yo puedo realizar no solo la indagación, sino la interpretación del fenómeno. La interpretación del fenómeno. ¿Qué quiere decir eso? Que yo el fenómeno lo puedo ver de una forma, yo como administrador de empresas, y un psicólogo lo puede ver de otra forma, lo puede interpretar de otra manera. Entonces aquí entramos en análisis interpretativos. Es mucho más flexible, es mucho más de contacto con la sociedad, llámese como se llame, llámese sociedad familia, llámese sociedad de la comunidad, llámese sociedad la empresa, ¿ya? Por eso cuando nosotros hacemos el proyecto de grado, por ejemplo, en la empresa donde nosotros trabajamos, se nos facilita mucho, porque yo conozco, venga, cómo es el comportamiento, qué pasa acá, conozco la empresa, y sobre mi conocimiento, mi experiencia o mi formación académica puedo interpretar esos comportamientos y esos fenómenos. ¿Cuáles son las características del enfoque cualitativo? Lo primero es que analiza el fenómeno en su estado natural, sin manipularlo. Retomo el ejemplo de los programas estos investigativos de televisión. Yo no sé si ustedes recuerdan 2 periodistas, que ahora se me escapa el nombre, hace unos 3 o 4 años, hicieron una investigación en el Bronx, en Bogotá. Y ellos se caracterizaron. O sea, ellos se hicieron parte del cuento y se fueron a vivir allá a la calle del Cartucho y al Bronx. Se fueron a vivir casi 2 semanas como un indigente más. El fenómeno no lo manipularon. El fenómeno no lo transformaron. No jugaron con él. Contrario a eso, se hicieron parte del entorno. Entonces, por eso les decía, cuando yo mi proyecto de grado lo realizo en mi empresa, yo no estoy manipulando nada. Yo simplemente estoy observando qué sucede, cómo se comporta, qué hace. Hago entrevistas, hago encuestas, ¿ya? Entonces, lo primero es que cuando yo hago investigación cualitativa, pues no establezco variables porque no voy a manipular nada. Simplemente voy a observar cómo se comporta el fenómeno. La segunda característica que les mencioné ahora es que lo más recomendable es que el investigador se introduzca en la experiencia de los participantes, es decir, se meta en el entorno. Vaya, conozca qué sucede, analice los documentos, analice el comportamiento de la gente. Y la tercera característica es que la investigación cualitativa, la investigación social, no requiere explicación estadística. Entonces, ahí es donde yo les digo que muchos de los proyectos de grado se podrán desarrollar utilizando el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Es decir, tendrá un componente estadístico del comportamiento del fenómeno y tendrá un componente de análisis y de interpretación del conocimiento. Miren cómo aquí se evidencia el concepto del marco lógico
y me vuelvo al primer paso, a la idea, a la selección de la idea. Es importante que cuando yo seleccione la idea, pues tenga un mediano conocimiento sobre el tema que voy a abordar, para que al momento de abordarlo, pues yo pueda hacer sobre él una muy buena interpretación y no se me dificulte un análisis real de lo que pretendo en la investigación. Ojo que esto lo vamos a ver nosotros en el documento final de nuestro proyecto de grado. Ahora cuando miremos el documento Word, les voy a explicar cómo se redacta y cómo se organiza. Dentro de estos dos enfoques, es decir, dentro de los enfoques cualitativos y cuantitativos, entonces tenemos el tipo de estudio. El tipo de estudio o en el cual vamos a centrar nuestra propuesta de investigación. Algunos le llaman tipo de estudio, otros le llaman diseño de la investigación. Entonces, enfoque de la investigación cualitativa o cuantitativa. Diseño de la investigación o tipo de estudio. Normalmente son tres. El grupo grueso son tres. El primero es el experimental, que también conocemos como investigación pura. El segundo es el cuasi experimental, que se parece mucho al primero, pero tiene unas pequeñas diferencias. Y el tercero, que es en el que desarrollamos, diría yo, casi el 100% de nuestros proyectos de grado, se llama el no experimental. Entonces, miremos acá, ¿en qué consiste la investigación experimental? Se le llama experimental porque el nivel de práctica de prueba empírica es mucho más alto, es decir, el nivel de experimentación tiene mucha más exigencia, el nivel de experimentación. Se le llama pura o experimental porque al momento de abordar la idea nos damos cuenta que no existe mucha información sobre el tema o que la información que existe es muy escasa para desarrollar una propuesta de investigación acompañada de marco teórico. ¿Ah? O inclusive investigaciones que nacen de cero, totalmente de cero. Y me remito al tema que mencionaba ayer, lo que estamos viviendo hoy en el mundo con el tema de la salud. ¿Qué dice la comunidad científica? Hermano, quédense en la casa mientras nos damos cuenta qué es esto, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista científico y cómo afrontarlo. ¿Por qué? Porque no hay unos antecedentes claros que nos permitan, no hay un estado del arte que nos permitan proyectar un resultado de esta investigación. Si hubiera habido alguna investigación con respecto a lo que hoy estamos viviendo, desde el punto de vista médico, ya la comunidad científica lo hubiese resuelto. Ellos están trabajando desde cero, están trabajando investigación pura. En esta investigación pura, pues hay unos componentes técnicos, que nosotros no los vamos a necesitar, pero que es bueno mencionarlo. Los grupos de estudio se seleccionan de manera aleatoria y hay dos técnicas para hacerlo. Uno, selección al azar, y es cuando se coge cualquiera. Cualquier grupo me sirve, este me sirve, jóvenes, niños, adultos, sin importar qué característica particular tengan ellos entre sí. Pero existe otra técnica que se utiliza sobre todo cuando hay al menos alguito de información en el medio y se llama la técnica del apareo o emparejamiento, que es coger grupos y seleccionarlos con una característica específica. Vamos a trabajar grupos de niños de 0 a 5 años, de Colombia, de Estados Unidos, de Italia, ¿ya? Tienen alguna característica o algunas características en particular, en común. Y se desarrolla a través de unos diseños específicos. Repito, aquí simplemente hacemos el abrebocas, lo mencionamos. Que quiera profundizar un poquitico más, pues ahí quedan las diapositivas y simplemente hacemos la consulta con la bibliografía propuesta. Esos diseños son, por ejemplo, postprueba y grupo de control. ¿En qué consiste la postprueba y grupo de control? Se coge el grupo, no se le hace una prueba inicial al iniciar la investigación, sino que se le hace al final del proceso y el otro grupo que se seleccionó por azar o por apareamiento sirve como elemento comparativo o grupo de control. Se le llama grupo de control. En la segunda la llamamos preprueba, postprueba y grupo de control. ¿Qué significa? Se seleccionan dos grupos. En el primero se le hace una preprueba, a ver cómo está el fenómeno o cómo está el elemento. Luego de terminar la investigación se le hace una postprueba, cómo reaccionó al componente de investigación y se compara con el grupo control. Es decir, con esto no los quiero enredar mucho. Ahí está, por ejemplo, el concepto de los 4 grupos que lo propone Solomon.
Él dice, cojan 4 grupos y jueguen con eso. Hagan posprueba, hagan preprueba y empiecen a hacer elementos comparativos entre todos. Y ahí el más común que se utiliza son las series cronológicas y factoriales. Las series cronológicas es coger simplemente comportamientos por características particulares, edad, peso, nivel de comportamiento, y analizarlos en el tiempo. Por eso le llaman series cronológicas. Entonces, ¿qué pasó con el empleo en el departamento del Quindío en el año 2015, 2016, 2017, 2018? Eso se llama una serie cronológica. Y factoriales quiere decir los factores que inciden sobre un comportamiento grupal visto desde el punto de vista estadístico. Este tipo de investigación, la investigación pura, como está dentro de un proceso de investigación cuantitativa, el investigador manipula intencionalmente la variable. O sea, es el investigador el que define qué valores le va a dar, qué componente le va a dar, qué factores va a analizar en la variable independiente. Y luego mide el comportamiento de la variable dependiente y de ahí entonces es donde salen los resultados finales y la presentación de los informes finales, llámese teoría, llámese postulado teórico, llámese teoría en proceso de aprobación científica, ¿ya? Entonces, eso es la investigación experimental, que también se conoce como investigación pura. Ahí, con el proyecto de grado, diría yo, poco que ver. Luego tenemos la investigación cuasi experimental. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Es muy similar a la anterior y se aplican las mismas técnicas. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? En que los grupos que se seleccionan, si bien se seleccionan al azar, se deben generar con un criterio de estudio. Es decir, yo tengo que estudiar primero ese grupo antes de seleccionarlo. En el experimental no. En el experimental yo cojo de un lado, cojo del otro, sin estudiar su comportamiento y sin analizar una variable específica. En este cuasi experimental, yo establezco qué grupo voy a seleccionar, cómo lo voy a seleccionar y con qué características especiales. Y otra diferencia con el anterior es que en el cuasi experimental, el investigador casi que puede prever a futuro cuál va a ser el resultado de ese comportamiento de la investigación. Y entonces llegamos a la que nos interesa a nosotros, que es, dentro de los tipos de investigación, lo que llamamos nosotros la investigación aplicada. Algunos le llaman investigación no experimental, porque la práctica de prueba empírica o la práctica experimental es muy básica. Está fundamentada en unas herramientas casi que populares. Por ejemplo, una encuesta. ¿Ya? No quiere decir que una encuesta no sea una herramienta experimental. Claro, todo lo que me permita a mí conocer un comportamiento, todo lo que me permita a mí conocer un fenómeno será experimental, porque lógicamente, si yo conociera el comportamiento de ese fenómeno, entonces ¿para qué hago la investigación? Entonces, las herramientas que voy a utilizar, así sean básicas, elementales, lógicamente son herramientas empíricas o son herramientas experimentales. Pero metodológicamente se le conoce como no experimental. Esa investigación aplicada tiene 2 componentes. Uno de ellos es el componente transversal o la investigación desarrollada sobre el componente de transversalidad. Esta investigación se realiza cuando estoy buscando describir o analizar el comportamiento de un hecho o de un fenómeno en un momento clave. Entonces, recuerden, cuando nosotros delimitamos la propuesta de investigación, bueno, es que yo quiero medir el comportamiento de la economía del Quindío al año 2019. Cuando estoy diciendo al año 2019, ya estoy diciendo que lo que quiero hacer es una radiografía de un momento específico. Analizar una fotografía de un momento específico sobre un tema particular en una región o en un sitio específico. A eso se le llama la investigación transversal. Pero también dentro de la investigación aplicada podemos aplicar o podemos desarrollar el estudio longitudinal y es analizar el fenómeno
a través del tiempo, su comportamiento a través del tiempo. Entonces, cuando yo hablo, vamos a analizar el desempleo del Quindío en los últimos 10 años. Estoy entrando en un estudio comparativo. Estoy entrando en un estudio de investigación aplicada y un estudio de tipo longitudinal, porque voy a analizar varias fotografías del fenómeno. Voy a analizar varias radiografías, 2010, 2011, 2015, y voy a empezar a hacer sobre eso el análisis comparativo de cómo fueron esos momentos. A eso le llama la investigación longitudinal. Esta investigación aplicada se les llama también aplicada porque está fundamentada en elementos teóricos y antecedentes, lo que llamamos el estado del arte y componentes bibliográficos, que eso lo veíamos ayer. Entonces, ahí yo me voy a apoyar en autores, me voy a apoyar en teorías existentes, me voy a apoyar en el estado del arte, en el trabajo que otros han hecho. Y es acá, entonces, donde está enmarcada nuestra propuesta de investigación y nuestro proyecto de grado. Tenemos también, dentro de la investigación aplicada, tenemos los estudios exploratorios que están muy relacionadas tienen algún tipo de relación con la investigación pura, pero se les llama exploratorio, pues precisamente porque hay poca información en el medio, ¿cierto? Ahora, un tema, por ejemplo, muy común, cito cualquier cosa, las causas de la informalidad laboral en Armenia Quindío. Causas de la informalidad laboral en Armenia Quindío. Y entonces yo empiezo a buscar información y digo, venga, yo voy al DANE y no encuentro sino cifras e indicadores. Voy al plan de desarrollo departamental y ahí lo mencionan como política pública. Voy al plan de desarrollo municipal de Armenia, lo mencionan como política pública. Voy a la Cámara de Comercio y lo refieren en cifras e indicadores y mencionan la política pública. Pero venga, ¿quién ha estudiado las causas reales de la informalidad laboral en Armenia? Tenemos un 54% de informalidad laboral y ¿quién se ha dedicado realmente a estudiar? Entonces, casi que ahí estaría parado frente a un tipo de estudio. Aquí, por aquí alguien. Eso, Víctor se había salido. Listo, Víctor, bienvenido. Entonces, en ese tipo de estudios, cuando yo no encuentro mucha información en el medio, cuando el estado del arte no es el suficiente para desarrollar mi investigación descriptiva o de otro tipo, entonces estoy frente a un tipo de estudio exploratorio y casi que estoy entrando a construir conocimiento, ¿ya? Estoy entrando a construir herramientas de conocimiento. Ese es el exploratorio. Luego tenemos los estudios descriptivos. Muchos de nosotros vamos a estar enmarcados ahí. Estudios descriptivos. Cuando yo digo, por ejemplo, analizar el sistema de gestión del riesgo de la alcaldía de Armenia. Cuando yo hablo analizar, entonces lo primero que debo hacer es describir ese hecho, ese fenómeno. O sea, contar qué es. Cuando yo le digo a usted, por ejemplo, descríbame a su compañero de trabajo, usted me va a decir, él es alto, es delgado, tiene aproximadamente 45 años. O sea, describir es relacionar las características particulares de un hecho o de un fenómeno. Entonces, muchos de los proyectos de grado nuestro van a tener ese componente. El estudio descriptivo busca especificar el fenómeno en su contexto, sus características, su funcionalidad, sus relaciones con, ¿ya? Entonces, si vamos a analizar un contexto, ese análisis lógicamente lleva al final a una relación descriptiva. Tenemos otro tipo de estudios dentro de la investigación transversal, otro tipo de estudios. Tenemos otros tipos de estudios que llaman los estudios explicativos. Ojo, algunos de ustedes realizarán enfoques de diseños descriptivos, pero también la mayoría le vamos a dar un alcance más allá a la propuesta del proyecto de grado y la investigación, que es la parte explicativa del fenómeno. La parte explicativa del fenómeno. Lo quiero explicar con un ejemplo. En el año 2011 salió por allá una nota en la crónica. Se disparan alertas en el departamento del Quindío por desnutrición en niños de 0 a 5 años. El gobernador de la época, el doctor Julio César, llamó al secretario de Salud
y le dijo, venga, esto salió en la crónica, esto es verdad o es mentira, ¿qué está pasando? Entonces el secretario de Salud dijo, gobernador, hay unos informes de los hospitales de primer nivel, centros de salud y hospitales de primer nivel, que hay unos niños que están consultando con problemas de malnutrición. El gobernador dijo, ¿qué hacemos? El secretario dijo, contratemos una consultoría. Se contrató una consultoría de la ciudad de Bogotá, un grupo de expertos, eso se sacó a página a través del proceso licitatorio. La entidad que se ganó esos expertos vinieron desde Bogotá. Resulta que el enfoque que le dieron a esa consultoría, que no es otra cosa que metodología de la investigación, el enfoque que le dieron fue netamente descriptivo. ¿Qué se encontró? Por ejemplo, ¿cuántos niños de 0 a 5 años están en el departamento del Quindío? Porque ellos hicieron un proceso de tamizaje al 100%. Fueron casa por casa, fueron a los hogares infantiles, es decir, donde estaba el niño, allá fueron y lo buscaron. Buscaron el niño, o sea, lo contaron, lo censaron. Le aplicaron el tamizaje, es decir, peso, talla, y eso lo compararon con unos estándares de la OMS. Y al final entonces el informe decía, ¿cuántos niños son los que hay en el departamento de 0 a 5 años? ¿Cuál es su distribución geográfica? El 62% de los niños está en Armenia, el 12% está en Calarcá, el 7% está en Montenegro. Y describían la condición en términos porcentuales de los niños. Decían, cito una cifra cualquiera, el 23% de los niños está en estado de malnutrición. El 12% está en riesgo de ingresar al estado de malnutrición. Es decir, todo el estudio, el resultado final fue netamente descriptivo. Por eso, cuando el gobierno departamental quiso intervenir el hecho, no lo pudo hacer. Porque en ningún momento la consultoría contemplaba el concepto de explicación del fenómeno. Es decir, estos expertos que venían de Bogotá, ellos tenían que contarle al gobierno departamental ese 23% de malnutrición, ¿dónde se estaba generando? En mala alimentación, en bajo ingreso de los hogares, en mala manipulación de los alimentos. Es decir, el fenómeno fue netamente descriptivo. Entonces, ¿qué quiero ahora entender con esto? En su proyecto de grado podrá ser netamente descriptivo, no tiene ningún inconveniente. Pero aquel que decida darle un alcance superior y decir, además de descripción, yo quiero explicar. Y algo otros podrán decir, además de describir y explicar, yo quiero proponer. Entonces, por ejemplo, el que vaya a diseñar un plan de mejoramiento para la empresa. Yo quiero diseñar un plan de mejoramiento o quiero diseñar procesos y procedimientos, quiero diseñar una nueva metodología. Lógicamente tendrá que describir, porque tendrá que hacer la parte analítica, la parte diagnóstica. Lógicamente tendrá que explicar el fenómeno para saber qué es lo que está pasando y para poder llegar al tercer componente, que es la propuesta de plan de mejoramiento, la propuesta de implementación de una estrategia competitiva, comparativa, y poder tener los tres componentes. Repito, no es obligatorio. Alguno podrá darle el alcance de descripción, otro descripción y explicación, otro descripción, explicación y propuesta final. Entonces ya cada uno de ustedes decide, primero, en cuál enfoque se va a enmarcar para hacer su proyecto de grado de investigación, cualitativo o cuantitativo. ¿Qué tipo de estudio va a realizar? Si va a ser explicativo, si va a ser descriptivo, si va a ser descriptivo, explicativo, o si le va a dar un alcance superior. Ya esto, aquí lo estamos dando en términos teóricos. Ya en términos prácticos lo haremos entonces en el momento en el que nos reunamos grupo por grupo. Yo siento que con los grupos que me he reunido ha sido muy productivo, porque aclaramos ideas entre todos. Y ya vamos resolviendo esas inquietudes con miras a presentar la propuesta y con miras a iniciar su proyecto de grado. Y tenemos, repito, el último elemento del trabajo se llama tipo de estudio, es decir, el enfoque de la investigación, el diseño de la investigación o tipo de estudio sobre el cual vamos a trabajar y finalmente el diseño metodológico. ¿A qué se refiere el diseño metodológico? Recuerden cuando hablábamos de los objetivos. Y repito de pronto por enésima vez y me disculpo por repetirlo también en este momento. Recuerden que lo que se operativiza, lo que se desarrolla
en el proyecto de grado son los objetivos específicos. Y recuerden que los objetivos específicos son los que determinan las actividades que debo realizar. Los que determinan las actividades que yo debo realizar. En ese orden de ideas son los objetivos específicos los que definen la metodología. ¿Y qué es esa metodología? No son otras cosas que lo que tenemos acá en la diapositiva. Gildardo, ve la diapositiva 72. O Jorge. Listo. Esta diapositiva número 72 lo que dice es cuáles son las herramientas metodológicas o qué son las herramientas metodológicas. Aquí lo definen como técnicas de investigación. Y leyendo de corrido este mapa conceptual, una técnica de investigación es un conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, generar, analizar y presentar información. Eso es una técnica de investigación. ¿De dónde sale la técnica de investigación? Repito, de los objetivos específicos. Hay proyectos de grado, por ejemplo, la monografía de profundización bibliográfica, porque hay monografía también de investigación. La monografía de profundización bibliográfica se resuelve, como su nombre lo indica, a través de consultas. Revisando el marco teórico, leyendo en libros, leyendo artículos científicos, buscando en la hemeroteca, ¿ya? Pero hay propuestas de investigación que van un poco más allá y que exigen otro tipo de herramientas. Y vamos a mencionar entonces acá algunas de ellas. Una herramienta es la entrevista. Repito, no todos ustedes tendrán que utilizar todas estas herramientas. Cada uno, dependiendo de cómo plantee los objetivos específicos, definirá qué herramientas va a utilizar. Entonces, hay una técnica que es la entrevista. En este contexto y en esta definición, la definición de entrevista está establecido como un diálogo. Abrámosle aquí a alguien que quiere ingresar. Nuevamente, Víctor. En esta definición y en este contexto se entiende la entrevista como el diálogo o la interacción de interlocución entre dos actores. Oiga, ladró mi perro. Entre dos actores, ¿ya? Entonces, siempre debemos tener en cuenta, miren, por ejemplo, les voy a señalar acá, que la intencionalidad de la herramienta, cualquiera que sea, debe ser el cumplimiento de uno o varios objetivos específicos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando competitividad empresarial en el departamento del Quindío, hombre, qué bueno tener una entrevista del doctor Armando Rodríguez Jaramillo, que es el director de competitividad de la Cámara de Comercio, que en la actualidad es miembro de la Comisión Nacional de Competitividad, que hizo parte de la formulación del PECTI, que hizo parte de la política de competitividad a nivel nacional. Es que bueno tener una entrevista con el señor, porque es una persona que conoce del tema y que seguramente le podrá aportar muchísimo al desarrollo de los objetivos en nuestra propuesta de investigación. ¿Qué debemos tener? Ahora, les decía que aquí en este contexto se habla de entrevista como la interacción entre dos personas, porque hay algunos contextos donde hablan, por ejemplo, de la entrevista de focus group, o sea, la entrevista de grupo focal. Cuando yo como investigador me paro frente a un grupo de personas X determinado que usted como investigador lo establece y empiezo a indagarles. A eso también se le podría llamar entrevista, pero técnicamente se le conoce como focus group o grupo focal. Algunos autores lo definen también como entrevista. En este caso, hablamos del diálogo de interacción entre dos personas. Entonces, ¿quiénes son los actores en un proceso de entrevista según la metodología de la investigación? Tenemos primero el entrevistador, que va a ser cada uno de ustedes. Y ojo, mire cómo todos estos conceptos conectan unos con otros. La primera característica del entrevistador tiene que ser el dominio del diálogo, el dominio del tema, para yo saber qué es lo que le voy a preguntar a otro señor, para contextualizar. Porque si bien antes de aplicar la entrevista usted debía hacer un libreto para no ir de pronto a improvisar y a improvisar mal, usted debe desarrollar un libreto,
pues usted debe tener al menos un mediano conocimiento del tema para saber contextualizar las respuestas que el entrevistado le está dando. Entonces, hay un rol que es el del entrevistador y debe cumplir con unas características. Abre y cierra la conversación. Debe tener la habilidad para que en ningún momento de la entrevista, el entrevistador, en ningún momento se vaya a convertir en el entrevistado. Que empiece el entrevistado a manejarle la aplicación de la herramienta. Y tenemos el otro actor que es el entrevistado, que es la persona que tiene la experiencia, que es la persona que tiene la formación, que es la persona que tiene el conocimiento del tema y que es la persona que va a responder las preguntas que usted como entrevistador le va a hacer. Tenemos acá, en la diapositiva 79, tenemos los tipos de entrevistas que existen. Normalmente se recomienda trabajar sobre la entrevista semiestructurada. Existe la entrevista estructurada. ¿Cuál es el problema de la entrevista estructurada? Que las preguntas son cerradas. Entonces, si yo estoy, démosle ingreso aquí nuevamente a Víctor. Se me cerró el micrófono. Les decía, si yo estoy frente a una persona que tiene mucho conocimiento del tema, que tiene muy buena información, que le puedo extractar, que le puedo extraer muy buena información para mi proyecto de investigación, pues esta entrevista estructurada no tiene sentido, porque la entrevista estructurada está planteada sobre preguntas cerradas. Sí, no. Doctor Armando, ¿usted considera que el Departamento del Quindío en temas de competitividad está bien? Respóndame, por favor, sí, no. Esta pregunta, este tipo de entrevista estructurada se utiliza mucho más en lo que llamamos encuesta-entrevista, que es cuando yo estoy aplicándola a un grupo poblacional, que necesito saber sí, no, necesito saber cuánto, ¿ya? Que las respuestas sean, así como las preguntas, que sean cerradas. Luego tenemos la semiestructurada. Si bien se debe elaborar un guión antes de aplicarla, pues permite hacer preguntas abiertas. Eso va a requerir de mucha atención por parte del entrevistador. Ojo, que no nos vayamos a perder en el contexto, que no nos vayamos a distraer, pero nos permite capturar mucha más información, que es lo que a nosotros nos interesa dentro de la investigación. Y tenemos la abierta o no estructurada. ¿En qué consiste? La abierta o no estructurada consiste en que no se elabora un guión y que la entrevista se va dando en un hilo conductor. ¿Cuál es el riesgo ahí? Que si el entrevistador no tiene muy buena experiencia, puede caer en el vicio o en el vacío de generar preguntas poco lógicas, poco coherentes o que no estén relacionadas con la temática, o de que la entrevista se salga de las manos. Entonces, la que recomendamos siempre es la semiestructurada, que debe llevar un guión, que se permite que las respuestas sean respuestas abiertas, preguntas abiertas para respuestas abiertas, y que permite capturar mucha más información para el desarrollo de la investigación. Les decía, por tipo de público se habla el grupo focal, que es cuando trabajamos nosotros el famoso focus group. Esto utiliza mucho, el focus group se utiliza mucho en estudios de mercado para medir la percepción sobre un producto, para identificar las características de gusto o no gusto de un producto, aunque se utiliza también en otro tipo de entrevistas aplicadas. Hay una serie de pasos y recomendaciones a la hora de aplicar una entrevista. Lo primero que debemos tener en cuenta es que las preguntas estén relacionadas con los objetivos del proyecto. O sea, por eso es la importancia de elaborar el guión. Y hay algo bien importante que les menciono acá,
y es validar la herramienta. Validar la herramienta, es decir, después de que yo elabore el guión, antes de ir y reunirme con el personaje a la entrevista, poderme sentar frente a un familiar, frente a un amigo, frente a un profesor y decirle, hombre, venga, yo le hago estas preguntas a ver si para usted son claras, si son entendibles. Y usted mismo validar que realmente las respuestas que va a obtener estén enfocadas hacia los objetivos de la investigación. Dice la metodología que a la hora de hacer una entrevista o una encuesta, lo primero que se hace es una lista de preguntas con la cabeza caliente. Y luego empiezo a depurar, empiezo a revisar y empiezo a ordenar. ¿Qué otros elementos tener en cuenta? Comenzar con preguntas simples dentro del guión. Es decir, vamos a empezar a generar un proceso como de reconocimiento, un proceso amigable con el entrevistado. O sea, no ser tan fríos. ¿Ya? Hay culturas, por ejemplo, la cultura en los Estados Unidos, a ellos le llaman a una cosa, ya le llaman la llamada fría o la entrevista fría. ¿En qué consiste? Voy a lo que voy y pregunto lo que tengo que preguntar. Mientras que en los países orientales, uno se sienta a negociar con los orientales y con ellos primero hay que construir unos lazos de reconocimiento. ¿Usted quién es? ¿Usted qué hace? Bueno, más o menos en esos términos, entonces lo que se dice es construir un ambiente favorable, empezando con preguntas fáciles y luego ir incrementando como el nivel en el tema de las preguntas. Evitar hacer preguntas que incidan sobre otras, o sea, como tratar de confundir al entrevistado. Hacerle primero una pregunta y después por ahí otra pregunta, lo que hacen los periodistas, por ejemplo. Cogen a la persona y la cogen contra la pared, venga, pero es que usted respondió tal cosa. No, de eso no se trata la entrevista. Rápidamente vamos por acá. Y las recomendaciones finales, pues eso sí, yo creo que son cosas muy obvias del comportamiento del ser humano. Llegar a la entrevista con una buena presentación personal, llegar a tiempo, utilizar el espacio adecuado, un espacio donde no hayan interrupciones. Una cosa que es muy recomendable es tratar de enviarle al entrevistado, enviarle el guión con las preguntas para que él se prepare y para que podamos obtener de él una buena información. Pedirle autorización al entrevistado para poderlo grabar, sea de manera fílmica o recolectar el audio. Eso va a ser fundamental para nosotros. Ustedes imaginan uno con la bitácora, como les decía ayer, con el cuadernito de campo y uno tomando nota de lo que el otro está diciendo, pues eso me va a generar una pérdida de atención en el desarrollo de la entrevista. Entonces, es mucho más práctico grabarle. Eso sí, ojo, por ley de protección de datos y todo lo demás, pedirle autorización para ser grabado. Y eso nos va a permitir a nosotros hacer un mejor análisis llevar los equipos necesarios, ser respetuoso con el tiempo del entrevistado. Si está media la entrevista para media hora, 40 minutos, respetar ese tiempo. Y finalmente el concepto de la ética. ¿Ya? Se le deberá pedir autorización al entrevistado para hacer pública la información o qué nivel de confidencialidad se debe manejar sobre la información que el entrevistado nos está entregando y ojalá eso quede por escrito o quede en la grabación. Bueno, otra herramienta que tenemos, vamos rápido para que podamos mostrar el documento del proyecto final. Otra herramienta que es muy práctica y que la aplicamos casi la mayoría de nosotros es la encuesta. ¿Qué es la encuesta? Lo define acá metodológicamente en este mapa conceptual. Se define como un método de obtención de información mediante preguntas. Ojo, que pueden ser orales o escritas. Y entonces aquí es donde vamos en el concepto de la encuesta escrita, son formularios que pueden ser a través de internet, que pueden ser físicos y que se le entregan a un grupo poblacional para que nos responda. Hoy en día, por ejemplo, la mayoría utilizamos redes sociales. Entonces buscamos los amigos. Jorge, Gildardo, Luz, porfa, estoy haciendo mi trabajo de grado y le voy a enviar esta encuesta para que porfa me le dé respuesta. O por ejemplo en la empresa, se la enviamos a los correos electrónicos o se la entregamos física. Pero también tenemos lo que llamamos la encuesta dirigida,
que son las preguntas orales. Cuando uno se sienta con la persona y es uno el que va desarrollando el formulario, uno va desarrollando el documento y la persona le va dando las respuestas. Casi que es una entrevista dirigida con un formato explícito a manera de encuesta. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la entrevista? Que para el caso de la encuesta se debe definir un universo. Muchos de ustedes van a trabajar con esta metodología. ¿En qué consiste el universo? El universo es el total de la población a la cual de manera aleatoria o de manera específica se le podría aplicar la encuesta. ¿Me hago entender? Si yo quisiera saber qué piensan los ciudadanos de la ciudad de Armenia o cuál es la opinión de los ciudadanos de Armenia sobre la informalidad laboral, pues mi universo serían, yo lo puedo definir, personas mayores de 18 años, personas económicamente activas de la ciudad de Armenia. Ese sería mi universo. ¿Cuál es la complicación allí? Que yo podría estar hablando de más de 100.000 personas. Y aplicar una herramienta de este tipo a 100.000 personas, eso termina siendo casi ilógico. Entonces, aparece una herramienta estadística que se llama el muestreo, que ya usted lo definirá. Normalmente muestreo probabilístico. Y hay una formulita que la encontramos en internet y que nos dice a cuántas de estas personas le debemos aplicar la encuesta. Es decir, la muestra sale de este universo. Y esa formulita misma estadística nos dice que la información que se arroje o la información que se encuentre con la aplicación de la herramienta en esta muestra nos permite, en términos generales, hablar del universo. Por eso es que el DANE dice, el desempleo, la informalidad en Armenia es del 53%. O sea, ellos hablan de la generalidad. Y entonces uno dice, venga, entonces la encuesta se la hicieron a todos los habitantes de Armenia. No, se la hicieron a una muestra. Eso es lo que llamamos el muestreo. Entonces ahí hay que tener en cuenta, los que van a aplicar encuesta es, si el universo permite que la encuesta se aplique al 100% o si es necesario establecer una muestra y sobre esa muestra definir y aplicar la herramienta de investigación. Estas diapositivas están en la plataforma para quienes quieran profundizar un poco más sobre ellas. En las encuestas tenemos también los diferentes tipos de guiones o tipos de formularios que podemos desarrollar y tenemos los tipos de preguntas abiertas y preguntas cerradas con opciones de respuesta. Eso depende del tipo de investigación que yo vaya a hacer, el tipo de trabajo de grado sobre el cual me vaya a fundamentar. Entonces, habrán unos casos donde ustedes quieren conocer un poco más el concepto de las personas y lo van a dejar como preguntas abiertas. Pero habrán casos donde simplemente usted necesite saber un sí o un no. ¿Está satisfecho con su puesto de trabajo? Sí, no. O lo podemos hacer mixto. ¿Está satisfecho con su puesto de trabajo? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Entonces, componente cerrado y un componente abierto. Bueno, yo les dejo estas diapositivas en plataforma, pues para que ustedes tengan algunos otros elementos de juicio sobre cómo diseñar la encuesta, qué es recomendable a la hora, cuáles son los errores que más se cometen al momento de diseñar una encuesta o de aplicarla. Listo. El otro proceso o la otra herramienta que se utiliza en el diseño metodológico es el proceso de observación. En este proceso de observación se incluye todo el tema de consulta bibliográfica, análisis comparativo, análisis de antecedentes, análisis de estado del arte, pero también implica conocer el fenómeno en su estado real, conocerlo y explicarlo, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo quiero medir el nivel de satisfacción de los trabajadores en la empresa donde yo estoy.
cuando aplico la herramienta o la encuesta, esto lo dicen los expertos etnográficos, el trabajador o el encuestado se siente observado, se siente investigado y muchas veces termina por sesgar la información. Entonces yo le pregunto al trabajador, venga, ¿usted se siente contento acá en la empresa? Y él, por temor a que se tome alguna represalia, él me va a decir que sí. Pero si yo sobre eso aplico también una prueba de observación y yo digo, venga, pero él me dijo que sí, pero es una persona que llega triste a trabajar, es una persona que no se siente reconocida, es una persona que se irrita fácilmente, es decir, algo está sucediendo. Entonces, este concepto de observación lo vamos a aplicar desde dos enfoques. Uno, desde adentrarnos en el conocimiento del fenómeno. O sea, más allá de verlo y más allá de la mera contemplación, como dice aquí el fenómeno, es conocerlo en su estado natural, en su estado real. Ese, un enfoque del concepto de observación. Y el otro, el de revisión bibliográfica. Revisión de antecedentes, revisión de autores. Entonces, en nuestro proyecto de grado, muchos, la gran mayoría y el 80% del componente del trabajo de grado se resuelve a través de revisión bibliográfica. Muchos de ustedes van a tener un componente alto en la aplicación de otras herramientas, como la encuesta, como la entrevista, o algunos realizar un focus group, por ejemplo, que también puede ser parte del componente. Y finalmente, una herramienta que les mencionaba ayer, que no puede faltar, que es el famoso diario de campo o la bitácora. Si bien en metodología, dentro de la herramienta metodológica no se menciona el diario de campo, pues todos recomiendan tener ese diario de campo. Porque si yo estoy haciendo un proceso de observación, pues es en ese diario de campo donde voy a ir tomando notica de todo. Si yo no voy a utilizar el sistema de mapeo, ni voy a utilizar el RAE o la ficha hemerográfica para el marco teórico, el diario de campo me sirve. Ahí voy a ir anotando autores, páginas importantes, textos que voy a necesitar y que me van a servir. Entonces, es una herramienta fundamental para el desarrollo de mi proyecto de grado. Finalmente, entonces, recuerden que todo proyecto de grado o todo proyecto de investigación, llámese una consultoría empresarial, llámese un análisis de consecuencias, un análisis causa-efecto, llámese un estudio de mercado en el sector público, por ejemplo, para temas de contratación de prestación de servicios. Cualquiera de estas líneas de acción deberá culminar con un informe final o con un documento final. ¿Cuáles son esas características? Primero, la estructura de ese documento depende del destinatario final. O sea, como lo exija el destinatario. Si usted, por ejemplo, está desarrollando una consultoría empresarial, ¿una consultoría empresarial qué es? Es metodología de la investigación. Los que vieron por allá el video de Roberto Hernández Sampieri se dieron cuenta. Nosotros hacemos investigación todo el tiempo en la empresa donde estamos. Venga, Perta, mándeme unas estadísticas del año pasado de cómo fue el comportamiento de las elecciones locales. ¿Eso qué es? Investigar. Yo tengo que ir a buscar en libros, a buscar en estadística, en el sistema. ¿Ya? Ah, pero es que me lo está pidiendo mi jefe. Entonces yo simplemente hago un oficio y en cumplimiento a la circular número tal, adjunto envío la información. Esa es la estructura de ese informe final. Como nosotros vamos a desarrollar un ejercicio académico, entonces cada universidad o cada institución educativa tiene su propio protocolo, o sea, tiene su propia estructura. Y les decía, usted, por ejemplo, como profesional, es contratado por una empresa para hacer una consultoría en el tema de mercado. A usted resulta que Cadenalco lo contrató, necesitamos que nos analice el comportamiento del mercado en la ciudad de Armenia. Pues el que está esperando el informe no necesita ni introducción, ni necesita de pronto justificación, ¿ya? Pero los componentes serán diferentes. En el caso nuestro, como estamos hablando de un ejercicio académico, entonces lo primero, que ya lo hemos mencionado muchas veces, es que se debe desarrollar aplicando unas normas técnicas. Ya lo tenemos definido, que son
las normas APA. Deberá tener una presentación y redacción de texto que sea agradable a la vista. Normas APA, que sea entendible, que sea fácil de abordar desde el punto de vista de la lectura, que haya una originalidad, que haya un equilibrio. Originalidad, ¿a qué se refiere? A la redacción de estilo. Y miren, ahí los tres componentes entran a jugar: conocimiento, formación académica y experiencia. Entonces, eso me permite a mí una buena redacción del documento, cuando yo conozco bien el problema, cuando he realizado una buena consulta sobre el mismo, cuando tengo conocimiento de causa sobre el tema a investigar. Entonces, eso me permite a mí generar un documento con muchas características de originalidad. ¿A qué se refiere el equilibrio del texto? Hay universidades que tienen definido el porcentaje. ¿A qué me refiero? Al número de citas bibliográficas que debe llevar el documento. Entonces, se habla más o menos en que las citas bibliográficas deben constituir un 25 o 27% del total del documento. ¿Ya? O sea, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Ni tanto que termine siendo su trabajo un copiar-pegar, ni tan poquito que no se evidencie el marco teórico y las referencias bibliográficas. ¿Dónde se determina eso? Se determina en un software antiplagio. Nosotros en la universidad manejamos el Turnitin. Entonces usted me envía, por ejemplo, a mí el documento, yo se lo paso a Turnitin y Turnitin en 2 minutos me entrega un informe total del documento, donde dice cuántas citas bibliográficas hizo, cuántas de esas citas son plagio, es decir, un copiar-pegar que no se referenció, ¿ya? Ahí, ahí se debe tener mucho cuidado. Y las remisiones bibliográficas, que no son otra cosa que los referentes, o sea, lo que va al final del documento. Y entonces, aquí paso a mostrarles brevemente cuál es la estructura de nuestro informe en el caso de la Corporación Universitaria Remington, sede Armenia. En Medellín, por ejemplo, hay algunos programas donde se admite el artículo científico. Y el artículo científico tiene unas características diferentes, que también el que quiera publicar, repito, yo le puedo compartir los requisitos de la editorial Remington con respecto a la revista Humanismo y Sociedad, que es nuestra revista indexada. Entonces les voy a mostrar acá, busquemos por acá, aquí está. Listo. Están viendo en pantalla una cosa que se llama, empieza con un documento Word que empieza con título de la propuesta, eso. Por ahí Gildar ya lo mencionó y lo alcancé a ver ahí en silencio. Bueno, el documento final que vamos a entregar nosotros a la universidad. Recuerden, son 2 momentos. Primero, la propuesta. Es el que ya tienen en la plataforma y es el que vamos a entregar ahora. Cuando ya el comité de proyectos de grado nos diga, perfecto, recuerden que la rúbrica de evaluación, que es la última hojita que aparece en la propuesta, es a la diligencia del comité de proyecto de grado. Para que su propuesta sea aprobada, debe tener más de 70 puntos. La idea es que todos estemos con la tendencia a 100 puntos en esa propuesta. Entonces, cuando ya el comité de proyecto de grado nos diga, listo, usted tiene 70 puntos o más, puede empezar su proyecto de grado, entonces puede empezar a desarrollar su proyecto, su documento final. Entonces, en este documento que tenemos aquí en página, en este es en el que vamos a trabajar la propuesta final. Ojo, voy a decir una cosa que es tonta, pero me toca decirla porque es que me sigue sucediendo. Estos comentarios que ustedes ven entre paréntesis, esos comentarios desaparecen del documento. Hay algunos que los hacen con anexar comentario y el comentario sale por aquí un ladito. Yo lo puse más expedito, más visible ahí en la página. Simplemente usted los va a borrar y va a desaparecer de ahí. Entonces, en la parte alta estamos parados en la portada. En la parte alta de la portada irá el título de la propuesta. Ojo que esa frasecita título de la propuesta también desaparece. O sea, ahí en términos reales va el título de su propuesta. Luego nos vamos a la parte central del documento y aparece el nombre de los estudiantes. Va a ir el nombre de cada uno de ustedes y ojo, debajo del nombre vamos a poner el último título obtenido. Algunos de ustedes ya tienen una especialización. Entonces, ese fue su último título obtenido.
En la cohorte pasada me encontré con un profesional que ya tenía maestría. Ese era el último título obtenido. Cierra la portada con los datos de la universidad. Corporación Universitaria Remington. Este pedacito se lo quitamos. Uniremington, yo se los quito para subírselos, se los organizo bien. Luego viene el nombre del programa, especialización en alta gerencia. Acá donde dice CAD, también se los organizo, ya es sede Armenia, Armenia Quindío y fecha de presentación. Yo lo organizo muy bien este documento antes de subírselo a plataforma. Luego viene la contraportada, igual, inicia con el título, nombre de los estudiantes. ¿Dónde se diferencia con la portada? Que en la contraportada vamos a poner el nombre del tutor o asesor. Si ustedes requieren un asesor temático de mucha profundidad en el proyecto, o sea, que aborde varias temáticas, entonces su asesor temático será ese. O, por ejemplo, los que decidan hacer diplomado, su asesor temático o su asesor de proyecto de grado será el facilitador, el tutor facilitador del diplomado. Y yo seré su asesor metodológico, no necesito aparecer ahí. Pero en muchos de los casos, como yo, mi formación académica es en esta parte, la parte de administración de empresas, en la parte de formulación de proyectos, en la parte gerencial. Entonces, muchos de los proyectos, yo seré el asesor temático y metodológico. Y de pronto necesitaremos un asesor temático, pero para cosas muy específicas. Y ese asesor temático lo deben solicitar por escrito, para temas muy específicos. Yo les mencionaba ayer, por ejemplo, finanzas. El que esté formulando un estudio de viabilidad empresarial, o lo que llamamos un plan de empresa o plan de negocio, y no recuerden muy bien el tema de los ratios, los indicadores financieros, y necesiten un asesor temático específico para indicadores financieros o para estudio de viabilidad financiera, entonces se lo piden a la universidad y la universidad no lo va a otorgar. ¿Y en qué otra cosa cambia? Aquí debajito, después de donde diga tutor asesor, entonces aparece esta frasecita: trabajo de grado para optar al título de especialista en alta gerencia. Rápidamente, el resto del componente de la contraportada es el mismo de la portada. Luego vienen unos componentes pues, que son protocolarios. Van ahí. Por ejemplo, esto que dice nota de aceptación, eso nadie lo toca, porque se supone que aquí el jurado debía escribir algo. No. La universidad constituye un acta. El día de la sustentación se elabora un acta de sustentación y ahí ese es el ciclo final de su proyecto de grado. Quiere decir, cuando se firme el acta, quiere decir que usted cumplió con el documento y cumplió con la sustentación. Y la calificación, ojo, escuchen muy bien lo que voy a decir y queda ahí grabado. La calificación de práctica investigativa 2, que es cuantitativa, es este documento. El documento. El desarrollo y la organización del documento. Y la calificación de su proyecto final de grado, que es cuando usted sustenta, esa calificación es cualitativa. Entonces, la primera, práctica investigativa 2, es cuantitativa. O sea, sacó 5, sacó 4,8, sacó 4,7. Y la del proyecto final, que es cuando sustenta, es cualitativa. Y generalmente tiene que ser una A, de aprobado. ¿Ya? Cuando ya le aparezca la A firmada por el jurado, quiere decir que ya a comprar tacones y a comprar la corbata y el saco para el grado. Bueno, entonces esto es protocolario, pero debe ir ahí. Luego encontramos dos elementos que son opcionales. Es decir, el que no los quiera poner, el que no los quiera desarrollar, no está obligado a hacerlo, pero queda bonito. El trabajo queda bonito con una dedicatoria. Usted ve, por ejemplo, todos los libros de Pablo Coelho dicen a mi amada Laura. Todavía no sabemos quién es mi amada Laura, pero es mi amada Laura. En el tema de la dedicatoria, cuando son dos o tres, es decir, cuando está trabajando en grupo, generalmente la dedicatoria es individual, es muy personal, es muy particular. Entonces, cada uno escribe su parrafito. A mi esposa, a mis hijas, con todo cariño. Eso sí, les recomiendo, para los que están solteros, no le dediquen el trabajo de grado a la novia. Ya nos pasó que una niña se la dedicó al novio y 8 días después de sustentar, terminó con él. Y andaba buscándonos en la universidad que cómo arrancaba esa página de ahí. Le dije yo, no, consigues otro novio con el mismo nombre y eso queda como una reina. Dice que le dedicó el trabajo de grado de entrada. La dedicatoria
Entonces es muy personal, es muy individual. Los agradecimientos sí pueden ser más colectivos. Entonces los agradecimientos siempre empieza, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de crecimiento personal y profesional, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras esposas y esposos. Es mucho más general. Ojo que acá en la dedicatoria, los que la vayan a hacer, como es más individual, entonces se pone en cada párrafito, debajo del párrafo se pone el nombre de a quien corresponda esa dedicatoria. Los agradecimientos sí pueden ser más generalizados y más grupales. Bueno, y encontramos ya la parte de redacción de estilo. El primer componente de redacción que nos encontramos es el resumen. Acá, esto va entre paréntesis, y aquí simplemente hace referencia a qué se trata. ¿Qué es el resumen? Es una breve descripción de la propuesta. Miren, es más, el resumen, ustedes pueden coger lo que ponen ahorita en la propuesta como descripción, lo pueden llevar a resumen. ¿Cuál es el problema que voy a enfrentar? ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Y qué es lo que espero lograr? ¿A través de qué herramientas? Eso es el resumen. Eso no tiene, eso lleva, es una página. Eso no lleva más de 3 o 4 párrafos, no más. Y no debe llevar citas ni referencias bibliográficas porque es redacción de estilo neta, pura. Es el aporte suyo. Luego viene la tabla de contenidos, que debe ser en normas APA. Ya no es necesario que vayamos al copión. Con ese video que nos colgó el profe Héctor, ahí en plataformas lo quedó más claro que un chucho. Ya simplemente es practicar y cacharrearle a eso para lograr la aplicación bien de la norma. Contenido, la tabla de contenidos. Luego tenemos, escuchen lo siguiente, hay algunos que trabajan de manera independiente, índice de tablas, índice de gráficas, índice de figuras, lo pueden hacer. Lo pueden hacer y no hay ningún inconveniente. Entonces, una página, eso suma paginitas, suma paginitas. Una tabla puede ser el índice de páginas, perdón, yo recojo mi cable de conexión que me cayó y esto me va a acabar la batería. Listo por acá. Cosas técnicas, listo. Entonces, índice de tablas, listo. Índice de gráficas, índice de figuras. Esto teniendo en cuenta en que existan. Y quiero hacer una recomendación acá, que también es una recomendación bobita, pero la debo hacer. Cuando escojamos una tabla, una gráfica o una figura, es porque realmente estemos seleccionando algo que le aporta a la propuesta de investigación. Y voy a citar un ejemplo muy respetuoso. En un trabajo que revisé hace más o menos un año sobre liderazgo, entonces aparecía, fueron a definir el concepto de liderazgo, pusieron liderazgo y debajo pusieron una figura. Entonces se bajaron una figura de Google de un señor como con los bracitos así estirados para arriba, todo chévere, el líder del proceso, y montaron el muñequito. Luego pusieron estilos de liderazgo y pusieron 4 figuritas más, muñequitos. Entonces yo respetuosamente le decía a la persona, bueno, ese dibujo que usted puso ahí, ¿qué le aporta al proceso de investigación? Entonces, tener muy claro que si es una tabla, qué tipo de tabla estamos. Sí, y ojo, que cuando hablamos de tablas, gráficas y figuras, recuerde lo que nos recomendaba el profe Héctor, y es la fuente. Si esa tabla la construyó usted, entonces fuente de elaboración propia o fuente el autor. O si esa tabla, esa gráfica o esa figura viene de algún lado. ¿Ya? Siempre debemos respetar la fuente. Bueno, y entramos entonces en el cuerpo del trabajo. Y aquí es donde quiero dejar claridad en algunas cosas. Yo aquí en el paréntesis que pongo, ahí está brevemente explicado y no tengo ningún inconveniente en volverles a explicar cuando ya empecemos a desarrollar el trabajo. La introducción hace referencia a las generalidades del tema sobre el cual yo estoy trabajando. Por eso la introducción es el componente del trabajo, la parte del cuerpo del trabajo que más citas bibliográficas tiene. En la introducción yo voy a reflejar el marco teórico, o sea, el nivel de consulta que realicé para mi proyecto de grado. Entonces, ahí es donde van a ir los autores, las obras. Ojo, y no confundir el marco teórico con la introducción. Simplemente en la introducción me voy a apoyar en frases, me voy a apoyar en párrafos para fortalecer la introducción. Entonces, la introducción son las generalidades. Y lo voy a citar con un ejemplo. Yo quiero medir o quiero analizar el nivel de competitividad del departamento del Quindío.
nivel de competitividad del departamento del Quindío. Por ahí hay un informe muy bacano, qué bueno que ustedes lo lean ahora que estamos en este proceso de formación de alta gerencia, y es el informe de competitividad del Consejo Privado de Competitividad Nacional, el informe por regiones. Es un documento como de 500 páginas, pero es muy bacano, por lo menos ir a analizar el departamento del Quindío. ¿Cuáles son las áreas en las que somos más competitivos y en las que somos menos competitivos en el contexto nacional? El Quindío ha ocupado el lugar entre el 10 y el puesto 14. Entonces, es un tema que a mí me apasiona, me gusta muchísimo. Entonces, yo quiero establecer el nivel de competitividad o los factores de competitividad en el departamento del Quindío. Esa sería mi propuesta de investigación. Pues en la introducción, yo voy a hablar de una cantidad de conceptos que giran alrededor de la competitividad. Yo puedo hablar de globalización, yo puedo hablar de internacionalización de los mercados, yo puedo hablar de competitividad como concepto desde diferentes autores, yo puedo hablar de los factores que determinan la competitividad, yo puedo hablar de competitividad empresarial, de competitividad regional, puedo hablar de internacionalización de los mercados. Es decir, en la generalidad yo puedo hablar de una cantidad de conceptos. Yo puedo hablar de cómo está Colombia en el contexto nacional en lo que refiere a la competitividad. ¿Qué puesto ocupa Colombia? Puedo hablar cuáles son las regiones de Colombia con mayores niveles de competitividad, las de menos niveles de competitividad. Entonces miren cómo la introducción, casi que en redacción de estilo, en el cuerpo del documento, es la parte más extensa de redacción y la que más citas bibliográficas contiene. Es decir, allí me caben una cantidad de cosas, porque son una cantidad de componentes, porque, repito, son las generalidades. Y lo voy a comparar acá con el planteamiento del problema. Ya el planteamiento del problema es la caracterización, es decir, ya no es la generalidad de la investigación, sino la particularidad. Entonces, si yo estoy hablando de competitividad, si mi problema de investigación o mi propuesta de investigación está enfocada a la competitividad en el Quindío, entonces ya en el planteamiento del problema me voy a centrar a hablar del Quindío. Si tengo que traer unos elementos comparativos, por ejemplo, el índice de competitividad de Pereira, del Tolima, del Valle, que son nuestros departamentos cercanos, lo voy a traer al planteamiento del problema, pero siempre relacionándolo con mi tema central de investigación, que es la competitividad en el departamento del Quindío. Entonces, en el planteamiento del problema, nos vamos a concentrar en describir con cifras e indicadores el conocimiento de causa que tenemos o lo que hemos consultado sobre el problema específico de investigación. Aquí los que más adelante no se me van a angustiar por este tema de la redacción y la organización, porque ya de manera individual, con cada uno de ustedes, vamos a ir definiendo, de acuerdo a los temas que seleccionen, en qué consiste cada uno de los ítems. Formulación del problema ya lo conocemos, que es la pregunta principal, la pregunta central. Sistematización del problema ya la conocemos, que son las preguntas que se desprenden de la pregunta principal. Luego tenemos los objetivos. Recuerden que el objetivo general es uno solo, es el objetivo central. Luego tenemos los objetivos específicos. Luego viene la justificación. Recuerden que ese tema lo tratamos ayer y lo podemos enfocar, la justificación desde el desde el punto de vista social, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista práctico y la justificación desde el punto de vista personal. Ya cada uno elegirá en cuál de esas 4 líneas va a enmarcar sin que falte, ojo, sin que falte por ningún motivo, la justificación personal. Luego, el marco teórico. Acá me tomo 2 minutos para explicarles. El marco teórico es una redacción de estilo en la que vayamos referenciando cómo ha evolucionado el concepto desde el punto de vista teórico sobre el cual estamos trabajando. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, en mi empresa o en una empresa cualquiera, algún tema que tenga que ver con gestión del talento humano, no me puede faltar la teoría humanista de la administración. No me puede faltar en el marco teórico. Entonces, el marco teórico lo puedo iniciar redactando algo así. La teoría humanista de la administración nace entre 1925 y 1930 con el especialista Elton Mayo, y puedo citar 2 o 3 autores, quien a través de una investigación y de unos procesos experimentales logró establecer que existe una relación directa
entre la motivación del trabajador y la productividad de la empresa. Es decir, y le redacto un poquito a Elton Mayo. Luego voy al párrafo siguiente. Luego, sobre 1948, Abraham Maslow, mediante la teoría del triángulo de las necesidades humanas, establece que todos los seres humanos deben cumplir unas expectativas y estas mismas se pueden llevar y analizar dentro de la empresa y dentro de la organización. Ya hablé de otro autor que se llama Abraham Maslow. Luego me vengo hacia 1970-1980 y menciono a Hidalberto Chavenato. ¿Y cuál es la obra de Hidalberto Chavenato? Miren que cronológicamente vengo hablando de cómo ha evolucionado el concepto y la teoría humanista de la administración. Luego me vengo hacia los posmodernistas, Peter Senge, Peter Drucker, Goleman, ¿ya? Y voy a encontrar una cantidad de autores. Ojo, lo que sí deben tener en cuenta es que si yo en el marco teórico estoy relacionando a estos señores con sus obras, es porque realmente esos componentes los estoy utilizando para desarrollar mi propuesta de investigación. Repito, no se me angustien, que esto a veces, así como habladito y charladito, y en términos teóricos, eso a veces suena como un poco complejo, y venga, ¿y cómo fue que dijo Puerta? ¿Y esto por dónde es que lo arranco? Tranquilos que cuando ya lo estemos haciendo en términos prácticos, van a tener todo mi acompañamiento en todo momento, para que hagamos obtengamos muy buenos productos. Finalmente, vamos a encontrar el tipo de estudio y diseño metodológico. Yo les mencionaba a ustedes, hablábamos de si la investigación que vamos a hacer es cuantitativa o cualitativa, si va a ser descriptiva, explicativa y va a tener un enfoque de propuesta al final, si va a ser meramente descriptiva, cuáles son las herramientas metodológicas que vamos a utilizar y quienes lo quieran hacer de manera individual, es decir, 6.1, enfoque de investigación. Esta investigación se desarrollará bajo un enfoque cualitativo, el cual Roberto Hernández Sampieri define como. Luego de definir el enfoque, diseño del estudio o tipo de estudio. Se tratará de un estudio descriptivo, el cual está definido por César Augusto Bernal como. Además, será explicativo, definido como eso, metodología de la investigación. Vea, para Gildardo ya me montó competencia. Y finalmente, entonces, ahí sí entramos a desarrollar el proyecto. Y recuerden que lo que se desarrollan son los objetivos específicos. Entonces, ubiquémonos acá en el punto número 7. Miren que por ningún lado encontramos hipótesis y variables. Yo la saqué de ese formato porque realmente no son muchos los que vayan a necesitar hipótesis y variables. Entonces, entramos al componente, digámoslo así, al componente 2 del trabajo, que es el desarrollo y análisis de los resultados. Acá podría ser desarrollo de los objetivos y análisis de resultados. Lo voy a cambiar por ese título, aquí que es de primer nivel. Bueno, luego los centramos. Desarrollo de los objetivos y análisis de resultados. Y ojo lo siguiente, en términos prácticos. Objetivo específico número 1. ¿Qué es lo que hago? Voy al documento donde está el objetivo específico número 1, le doy copiar, pegar, me lo traigo y lo pego acá. Y empiezo el desarrollo del objetivo. Cuando yo considere, es decir, cuando cada uno de ustedes considere que el objetivo específico número 1 quedó desarrollado en su totalidad con todos los componentes, entonces voy 7.2, objetivo específico número 2. 7.3, objetivo específico número 3. Y entonces el documento va a terminar con conclusiones, muy buenas conclusiones. Recuerden que una de las esencias de la producción intelectual es que se llegue a conclusiones, valga la redundancia, realmente concluyentes. O sea, donde cada uno de ustedes determine que sí se justificó el desarrollo de esa propuesta. Finalmente, recomendaciones si las hay. Por ejemplo, para el que vaya a hacer diagnóstico empresarial, lógicamente deberá tener unas recomendaciones. Para el que vaya a hacer análisis poblacional o un análisis específico en cualquier tema, pues es muy acertado pues que el documento termine con unas recomendaciones. Y finalmente, el documento
va a tener las referencias bibliográficas que recuerden que deben ser ajustadas a las normas APA. Mis queridos doctores, yo creo que he terminado ya con todos estos componentes teóricos que, repito, a veces son muy densos, demasiada teoría, demasiado concepto, demasiadas definiciones, pero lo vamos a ver aplicado cuando ya cada uno de ustedes empiece a desarrollar y a evolucionar con su proyecto de grado. Este documento que están viendo en pantalla lo voy a organizar muy bien, me quede bien presentadito, bien organizadito. Los títulos que deben ir centrados los voy a poner exactamente, que estén centraditos. Y se los voy a subir a plataforma para que por favor lo descarguen y empiecen ya a pensar que inmediatamente nos apruebe el comité de proyecto de grado, empezamos a trabajar sobre él. ¿Les parece bien? Sí, profe, gracias. Listo. Sí, profe, bien. Perfecto. Listo, no sé si exista alguna pregunta ya para ir cerrando sesión. Igual este video también lo voy a subir a plataforma. Igual estoy disponible esta Semana Santa. Voy a rezar por raticos y por raticos voy a trabajar. Entonces, el que quiera, repito, ya me he reunido con 3 grupos. Las reuniones han sido muy fructíferas, muy exitosas. Entonces, el que considere, simplemente mi agenda a través del WhatsApp, me escribe a mi WhatsApp y concretamos la fecha y la hora de la reunión. No sé si existe alguna pregunta ya para el cierre de sesión. Si alguno tenga alguna observación. A mí no más preguntas. ¿Quién dijo yo? No, yo pienso de que es mejor uno comenzar a analizar todo y las preguntas pues se las hace cada grupo. Ah, sí, claro. Sí, exactamente. A mí me parece perfecto. O sea, cada uno ya con todo este contexto teórico, con todo este marco conceptual, entonces ya cada uno, cada grupo, entonces definirá su proyecto. Repito, miren, esto desde la teoría, eso suena como que, uy, qué pereza, eso tan harto, tanta cosa, pero cuando lo empezamos a aplicar, entonces uno se va dando cuenta realmente la funcionalidad y la aplicabilidad que tiene toda esta teoría. Entonces, como dijo ahí el compañero, mi doc, tiene toda la razón. Cada grupo ya entonces se centrará, harán sus reuniones virtuales para ir seleccionando la idea, para ir desarrollando el primer documento que es la propuesta y luego nos reuniremos y ajustaremos esa propuesta, cosa que cuando llegue a comité de proyecto de grado, pues ya por lo menos llevemos cierta certeza de que no nos la van a rechazar. ¿Les parece bien? Perfecto. Sí, Perfecto, está bien. doctor Jorge. Listo. Perfecto. Mis doctores, un abrazo. Gracias, profe. Los aprecio mucho. Dios los Gracias. bendiga y estoy atento para ustedes. Una feliz Gracias, tarde. profe, que Profe, esté muchas bien. gracias. Hasta luego, descansen. Gracias. Que estén bien Chaito. todos. Chao a todos. Chao. Hermanito. Chao, manito. Dios los bendiga. Luego. Chao, Luego. coño. Luego.